Apreciados estudiantes, cordial saludo. A continuación voy a dar las indicaciones a tener en cuenta para las correcciones de entrega 1 y para el desarrollo de entrega 2. Aquí, como les muestro, pues está la plantilla, entonces está la portada. Deben ingresar los estudiantes. Mi recomendación, por favor, que agreguen el número del grupo. Ustedes saben que el sistema les genera un número de grupo, por favor, agregarlo allí. Hay algo que quiero comentar acerca de los grupos y pido el favor de que hay estudiantes que yo sé que no participaron en la primera entrega. Por diferentes circunstancias, yo pido su colaboración para que esos grupos en los cuales está vinculado ese estudiante que no participó en la primera entrega, me lo acoplen en la segunda. Por favor, solicito a los grupos que adopten a ese estudiante para que ese estudiante les colabore con las correcciones de entrega 1 y posteriormente de entrega 2 también, para que el estudiante pueda continuar su proceso. ¿Listo? Con respecto a las correcciones de entrega 1, aquí pues les doy una anotación con respecto a la introducción. Recuerden no expresarse a nivel general, hablar de las empresas o el sector, sino hablar de la empresa en general. Y recuerden que el enfoque de esta entrega es el análisis de una problemática a nivel administrativo. Muchos grupos no describieron esos criterios que permitieron la selección de la empresa. Recuerden que deben registrar 5 criterios y justificarlos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En la descripción de la problemática, digamos que lo importante es que la problemática se describa de manera argumentativa. Si se habla de aspectos como la cultura organizacional, información, seguridad, rotación de personal, ustedes lo que deben tener información previa de esos temas y conocer de esos temas. Si hablo de cultura organizacional, debo conocer los elementos que hacen parte de la cultura organizacional y identificar cuáles de esos elementos tiene la empresa y cuáles no, para asimismo poder descubrir la causa del problema, y al tener la causa del problema, ahí ya puedo justificar y argumentar la selección de mis referencias bibliográficas. Entonces la recomendación es que en la última partecita, en medio párrafo después del problema, describan esa argumentación conforme a la causa del problema, escriban esa justificación de la elección de los temas de las referencias bibliográficas, simplemente los mencionen. En las referencias bibliográficas, en las 20 que ustedes seleccionan versus las 5, por favor hacer los registros conforme a normas APA. Ustedes ya saben, autor, año, página y el link de acceso. No se les olvide, dentro del mismo formato, para que no hayan confusiones. Ya cuando nos vamos aquí a la entrega 2, que es lo que sigue de nuestro proyecto, pues aquí hay unos datos que se piden de la empresa. Entonces aquí les dejo un espacio para que coloquen el logo y ahí está pues el cuadrito para que ustedes lo diligencien con la información de la empresa, y aquí deben hacer una breve descripción de la misma, una descripción genérica de la organización en este espacio. Para el siguiente punto, ustedes deben describir la estructura organizacional de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes deben mencionar las áreas funcionales: ventas, mercadeo, finanzas, talento humano, describir los objetivos de cada área funcional, las funciones, máximo 5 funciones principales que ejerce esa área, y las áreas de articulación, es decir, cuáles son las áreas que tienen mayor contacto o con las que más tiene relación el área funcional mencionada en la columna 1. Aquí está, digamos, como es la explicación de lo que les acabo de mencionar. Seguimos acá. Ustedes deben ingresar el organigrama de la empresa. Si bien es cierto, hay muchos grupos que tienen empresas grandes, hay otros grupos que no. Entonces, para los grupos que no tienen la empresa, que es pequeña o que es mediana, pero que la empresa no ha creado su estructura organizacional, yo los invito a que por medio ya sea de una entrevista o por medio de tal vez una conferencia en una de las plataformas,
ustedes se contacten con un personal de la empresa e indaguen precisamente cómo está conformada esa estructura, ¿sí? Y de acuerdo a la información que obtengan, ustedes mismos diseñen el organigrama. Si ustedes lo diseñan, deben pues colocar que es fuente propia y colocar de dónde se obtuvo la información y colocar el anexo. Si es una entrevista, entonces describir las preguntas en el anexo de la entrevista y las respectivas respuestas. Esa es su argumentación. Aquí les dejo los programas sugeridos para el desarrollo del organigrama. Ya aquí empezamos a describir las metas organizacionales enfocadas desde el punto de vista de la misión, la visión, las metas, los objetivos, las políticas y las estrategias organizacionales. Ustedes lo deben describir. ¿Listo? Ya aquí viene ya su descripción del modelo administrativo que ustedes identifican en la empresa. Entonces dice, de acuerdo a la investigación, de acuerdo a su investigación, la teoría organizacional que a su criterio se asemeja al modelo administrativo. Ustedes deben registrar ahí cuál es esa teoría organizacional que a su criterio se asemeja al modelo administrativo de la empresa y deben, nombrarlo acá, ¿cierto? Un medio párrafo donde ustedes describen eso y posterior diligencian las características del modelo administrativo de la empresa y las características que ustedes ven que se asemejan a lo que hace la empresa, es decir, las características que tiene la teoría administrativa seleccionada versus las características de la empresa. Y aquí en esta justificación hacen como una descripción de ese paralelo que ustedes hacen ahí. ¿Listo? Para estas características de la teoría organizacional es válido, ustedes pueden tomar un documento que las describa y ustedes pueden citar, puede ser en un pie de página, citar esa fuente de información que sirvió y poder identificar esas características de la teoría que ustedes consideran que es la que se acopla al modelo. Bueno, aquí en las conclusiones generales, muy importante que recuerden argumentar de acuerdo a los resultados de la investigación. No hablen a nivel general. Las empresas en Colombia requieren de las teorías organizacionales para realizar su gestión. No, ahí están hablando de manera general. Lo ideal es que ustedes hablen de la empresa y de lo que ustedes desarrollaron en su trabajo de investigación. Básicamente es eso, muchachos. Espero que esto les ayude muchísimo para la corrección de entrega 1 y versus la entrega de la parte 2. Muchas gracias.